Parashat Tetzaveh. En nuestra parashá se describen los implementos, la ropa que utilizan los Kohanim, ya sea el Kohen simple o el Kohen Gadol, dentro del Mishkan. O sea que el lugar sagrado tiene un factor humano que lo activa, que son los Kohanim, y ellos necesitan estar vestidos, revestidos de una manera especial. Y este tema especial es justamente lo que le da al factor humano ese lugar, esa especialidad dentro del lugar sagrado. Tenemos entre las ropas del Kohen Gadol, 8 en total, una que se llama Hoshen, el pectoral, de la que quiero ahora referirme para entender también en forma general los diferentes niveles de Kedushá que contienen justamente estos factores humanos, que son los Kohanim, dentro del Mishkan. La Torá dice así, en el Perek Haf Het, o sea, en el capítulo 28, desde el versículo Tetvav, Pasuk 15 en adelante, la Torá dice lo siguiente: Beasita Hoshen Mishpat, vas a hacer un Hoshen de juicio, o sea, un pectoral, así suele traducir la palabra Hoshen, de Mishpat, de juicio, o sea, que en este beged, en este implemento, o tachshit, o joya, que llevaba sobre el pecho el Kohen Gadol, se relaciona a este instrumento, hay dentro de él un tema que se llama Mishpat, o sea, hay un factor, que ese factor lo conocemos como Mishpat, como juicio, o sea, es el orden correcto en que todos los elementos de la realidad tienen que estar dispuestos. Este orden lo conocemos como Mishpat. Y estaba dentro del Hoshen, por eso se llama Hoshen Mishpat, el Hoshen del Mishpat, del juicio. Maaseh Hoshev está hecho con algo que se llama Maaseh Hoshev, o sea que estelar son hilos que se van tejiendo, que Maaseh Efod, de la misma manera que está hecho el Efod, que era como una especie de delantal que se amarraba el Kohen Gadol por delante y quedaba esta tela por detrás de él, como estudiamos en una entrega anterior. Ta'asenu, así como el efod lo vas a hacer. ¿Qué quiere decir que lo vas a hacer como el efod? O sea, con los mismos hilos con los cuales, los mismos hilos, quiere decir con los mismos materiales con los cuales fue hecho el efod, y lo dice inmediatamente la Torá: Zahav tejelet, o sea, con hilos de oro, con hilos de lanas teñidas de color tejelet, o sea, con teñidas de color celeste, de argamán, con colores morados, betolat shani, con color rojo, beshesh moshzar, y con lino que está moshzar, o sea, que está elaborado. Ta'ase oto, así lo vas a hacer. El Hoshen, como el resto de los del vestuario del Kohen Gadol en especial, está hecho de dos materiales que simplemente la Torá en otro lugar prohibió mezclar. Nos referimos a la lana y al lino. Los hilos de color celeste, los hilos de color púrpura, los hilos de color rojo, eran hilos hechos de lana teñida de estos colores. Y el shesh mosar era un hilo hecho de lino, o sea que había que mezclar en una misma tela lana y lino, lo que en la Torá se llama sha'atnes, y es una prohibición, o sea, es un isur de la Torá mezclar en una misma tela lana y lino. Entonces, dos preguntas sobre este punto, que obviamente se ingresan dentro del universo de la ropa del Kohen Gadol, pero también de la manifestación de Am Israel dentro del mundo. ¿Cuál es el motivo de la prohibición? Según nuestros comentaristas, según nuestros sabios, especialmente los Rishonim, el ta'am, el motivo del shatnes,
ingresa dentro de un grupo de mitzvot que se llaman hukim, o sea, que son mitzvot cuya explicación no es evidente desde una primera perspectiva. A diferencia de los mishpatim, o sea, de aquellas mitzvot que su motivo, el motivo de por qué fue esto prohibido, por qué fue esto ordenado, es más evidente desde un punto de vista simple en una primera perspectiva. Por ejemplo, no matar. O sea, cualquier persona racionalmente sana sabe que el no matar es algo perjudicial porque primero lo pone en peligro a él si lo aceptase, pone en peligro a una sociedad, pone en peligro el orden normal en que las cosas se desarrollan en el mundo. No es necesario un estudio demasiado profundo para entender que el matar, el asesinar es algo nefasto y por lo tanto prohibido. Sin embargo, hay un grupo de mitzvot, hay un grupo de preceptos cuya explicación en forma simple y a primera vista no es tan evidente el motivo de por qué está prohibido. Y una de ellas es justamente el shatnez, o sea, la prohibición de mezclar la lana y el lino. Sin embargo, podemos profundizar y introducirnos en una forma de explicar el tema, no quiere decir que sea la única, pero por lo menos para comenzar a entregar una visión, una luz en este tema que es la mezcla de la lana y el lino. La ropa que normalmente era utilizada por los egipcios era de lino. La ropa que normalmente utilizaban los hebreos, que eran roeitzon, que eran pastores, era ropa hecha de lana. Los egipcios tenían una gran agricultura y obviamente entre eso estaba la producción de la planta de la cual se saca el lino y por lo tanto sus ropas de lino en un lugar así de caluroso era algo más que los identificaba, que los mostraba, que de alguna manera manifestaba la cultura de Egipto. En cambio el pastor que vive en las montañas, especialmente en la tierra de Israel, que es una estepa, donde la agricultura se necesita muchísimo esfuerzo para poder obtenerla, la mayor cantidad de producción que tenían era de ganado, especialmente ovino. Y de allí sacaban la lana y con esa lana ellos la hacían en telares, con eso hacían sus ropas. Entonces la lana simboliza justamente la cultura de Israel, la cultura de los hebreos. Entonces para una persona que acaba de salir de Egipto y que ingresan en el universo de la libertad, en el universo de la identidad propia, que le hayan dicho no mezclar el lino con la lana era algo bastante evidente, ¿bien? Porque no queremos mezclar justamente una cultura con otra cultura. Algo que hoy día podríamos entender en nuestros términos bastante simples, ¿no? Bastante, digamos, incluso prosaicos, folclóricos. Cualquier persona entendería que, aunque se pudiese, no sería exactamente lo más recomendable comer arepas con tjina, ¿bien? Una comida centroamericana con una pasta del Medio Oriente mezclada. Probablemente no sea tan malo, pero no es lo que normalmente podríamos presentar sobre una mesa. De la misma forma, para aquella persona que estaba saliendo de Egipto, el hecho que le dijeran no mezclar la lana con el lino era evidente que eso es algo muy necesario. ¿Por qué? Porque a nivel más de fondo lo que se le está diciendo es que no mezcle la cultura egipcia con la cultura hebrea. Ahora, sin embargo, vemos que a nivel separado es posible utilizar ropa de lino, no está prohibido utilizar la ropa de lino, y a nivel separado es posible utilizar ropa de lana. O sea, que lo que también el mensaje que está presente aquí es que la cultura egipcia, en tanto cultura egipcia, tiene algunos valores que son rescatables. Hay algo en ella que es posible rescatar, porque como sabemos, y el Sefer HaKuzari lo expresa en varios lugares, el Inyan Eloquí, o sea, la perspectiva divina, a Kadosh Baruj Hu la entrega al mundo entero.
Y por lo tanto en muchos lugares, incluso que no sean parte de Am Israel, hay allí percepciones espirituales que son valiosas y que se pueden rescatar. Entonces, no se rechaza por completo la cultura egipcia. El punto está en que no queremos mezclarla con nuestra cultura hebrea. O sea, cuando sabemos que hay un valor allí, pero que ese valor representa esa cultura que es egipcia, lo podemos utilizar. Lo que no está bien es mezclar unas culturas con otras. O sea, hacer del proceso humano como una cierta perspectiva sincrética. Eso no está bien, hay que saber, porque si no se pueden caer en muchas confusiones. Entonces, eso es a nivel de la sociedad, o sea, es a nivel de la realidad más cercana. Entonces, ¿por qué en el Mikdash, por qué en el templo y en la ropa del Cohen, y en especial del Cohen Gadol, sí estaba permitido mezclar la lana con el lino? Porque justamente la idea de la unidad, de cosas que a veces son contrarias, o de culturas que son diferentes, hay sí una posibilidad que haya alguien que pueda unir eso de manera correcta. O sea, que el nivel espiritual del pueblo muchas veces llega a una altura tal que es posible juntar cosas de culturas distintas. Y en este caso esa representación está en quién, está justamente en el Cohen Gadol. Que el Cohen Gadol representa como la altura mayor de la espiritualidad hebrea y por lo tanto él puede recibir, incluso en su manifestación externa, en sus ropas, puede expresar y manifestar la posibilidad de la unión de todas las ideas de los seres humanos, sin que eso signifique una confusión. Este es el motivo por el cual el Sha'atnes, prohibido a nivel general, está permitido en el Bet HaMikdash. Hay una posibilidad de llegar a la unión de todas las ideas sin que esto manifieste, exprese confusión. Y esto es justamente en el Bet HaMikdash. En el Mishkan, el que estamos estudiando ahora, uno de sus implementos que es el Hoshen. Después, en el pasuk siguiente, la Torah nos enseña, continuando sobre el tema del Hoshen, nos dice así en el pasuk Tet Zain, o sea, en el pasuk 16, Rabua y Kaful, o sea, cuadrado será doble, o sea, es un rectángulo que al doblarlo queda como un cuadrado, eso es un cuadrado doble, o sea, una especie de rectángulo, es lo que se teje. Zeret orko bezeret rochbo, de un palmo de ancho y de un palmo de largo. El zeret en hebreo es el dedo meñique, el dedo pequeño se llama zeret. Y la distancia que hay entre el zeret y el agudal, o sea que hay en tensión máxima desde este dedo hasta este dedo, es justamente lo largo y ancho que tenía el pectoral. Doblado, dos, o sea, el cuadrado era de zeret, y doblado eran dos zeratim. Se entiende, es un ribúa, ¿no? Es un cuadrado que queda así doblado como cuadrado, y si se extendiera quedaría como un rectángulo. ¿Por qué a la Torah le interesa tanto hacer un hincapié y gasta un pasuk completo para enseñarnos que este pectoral es cuadrado? Por un motivo también de profundidad. Todo aquello que es natural, o sea, todo aquello que proviene de la naturaleza per se, normalmente y en gran parte es redondo, o sea, es circular, o tiene contornos, que esos contornos no necesariamente son rectos. En cambio, todo aquello que es artificial, proviene de la fabricación humana, es recto.
en gran medida. Obviamente estamos hablando en líneas generales, pero es importante entender el principio que está detrás de esto. Nosotros vivimos en casas que normalmente estas casas son rectangulares, o sea que hay líneas rectas. Podríamos hacerlas de otra forma, pero se necesita también una persona especial que sea capaz de poder aceptar que su caja sea una esfera. No es algo tan común. Principalmente estamos como acondicionados, estamos como eh, estudiados para podernos sentir que un ambiente de líneas es mucho más seguro. En cambio, en la naturaleza, todo lo que vemos, incluso que lo podemos ver recto, como un tronco de un árbol, tiene contornos, o sea, no es exactamente como una línea recta dibujada en un plano. O sea, que todo aquello que representa lo natural dentro de la perspectiva de la Torá se simboliza con círculos. Y todo aquello que representa el factor humano y su creatividad se representa con líneas rectas. Por eso en el Mishkan, el tabernáculo, en el templo, en el lugar sagrado, están presentes ambas figuras. En el Hoshem, que es la introducción mayor de la conexión con la raíz del pensamiento, como vamos a ver inmediatamente, el Mishpat, el juicio, el orden de la realidad a través de la perspectiva que los seres humanos le damos, es cuadrado. ¿Por qué? Porque representa justamente la creatividad humana, el pensamiento humano dentro de la realidad a partir del Shoresh. En cambio, por ejemplo, en el Aarón, en el arca sagrada, que también son líneas, hay unos anillos que están puestos en sus puntas para poder ingresar allí unos como, como unos palos largos con los cuales el Aarón se cargaba. Estos palos no salían nunca de allí, estaban siempre incrustados dentro del anillo. Entonces vemos el anillo como parte de eh, como parte del simbolismo de la naturaleza, también presente allí en un lugar donde hay líneas. O sea, el Mishkan representa también el mundo natural, pero también la creatividad humana. O sea, también el factor humano está presente en su punto más simple y shorshi, o sea, de raíz, que es la línea. El pensamiento humano une un punto con otro punto, eso es una línea, y así se piensa. La Torá nos sigue enseñando sobre la estructura de cómo está construido este Hoshem, que es, como dije, el símbolo del pensamiento humano, y nos dice en el pasuk Yud Zain, umileta bo miluat even, le vas a poner al Hoshem como engastes con piedras. Arba'at turim, van a haber 4 filas, aven de piedras, que cada una de estas filas va a contener 3 joyas, 3 piedras. Y nos los comienza a mencionar. Oden pit'a ubareket atur haihad. La primera fila va a contener 3 piedras que son el Oden, la pit'a y el bareket. Beatura sheni, la segunda. Nofech sapir beyahalom. Va a contener el nofech, el sapir y el yahalom. Atura shlishi, la tercera fila. Leshem shevo ve'achlama. Beatura revi'i, la cuarta fila. Tarshish beshoham ve'yashefe. Meshubatzim zahav, están incrustadas en oro, y hiyu bemiluotam, y van a estar allí engastadas. Be'avanin tihiena al shemot bene Israel, sobre las piedras vas a escribir los nombres de los hijos de Israel, al shemotam, según sus nombres, pituhai jotam, abriendo las piedras y que quede como una especie de surco dentro de las piedras donde cada surco forma una letra, y Shal Shemo, cada uno de las tribus según su nombre, tiene el Shnei Asar Shavet, van a ser las 12 tribus. Entonces, la piedra dentro del mundo del Domem es el elemento más fuerte, más duro
del mundo del domem, o sea, del mundo de aquello que no habla, lo que conocemos como el mundo mineral. La piedra indica siempre shoresh, indica siempre raíz, indica siempre el principio, de donde algo proviene, hasta tal punto que el Eden, la piedra que está en el Harabait, en el monte del templo, se llama justamente Eben Ashtia, la piedra fundamental de donde todo surge. O sea, el Eben indica siempre Reshit, principio. Y está contenido dentro de la palabra Eden, según como estudian las personas los sabios que ven los remazim, las alusiones en las palabras de nuestro idioma, que Eben es la conjunción de dos palabras, Av y Ben, padre e hijo, o sea, está el Shoresh y está lo que se produce de ese Shoresh. O sea, el Eben representa la Shorshiut, la raíz, el comienzo, en la parte como más profunda de la realidad, es el Eben. Y sobre esa parte más profunda de la realidad, ¿qué va a estar escrito? Sobre cada una de estas piedras va a estar escrito el nombre de cada una de las tribus de Israel. Desde un punto de vista mezcarí, de investigación, prácticamente no existe piedra sobre la cual no haya discusión sobre su identificación real. Puede ser muchas cosas. Hay una piedra que se llama Odem, que viene de la palabra Adom, que significa rojo, y por lo tanto, pero existen muchas piedras preciosas que son rojas, etc. Es una investigación bastante difícil de poder realizar y llegar a algún tipo de decisión final de identidad de las piedras, porque las discusiones son muchísimas y además hay que saber exactamente en la época qué piedras estaban en uso, cuáles no, etcétera, ¿no? A pesar de que de todas estas hay una que, cuyo nombre se utiliza hoy día, que es la palabra Yahalom, el diamante. Sin embargo, según lo que se conoce, la forma en que se trabaja hoy el diamante para poder traerlo y tenerlo no era algo que era conocido en el mundo antiguo, etc. O sea, el buscar justamente su identificación no es en este momento el punto principal, sino la idea que está contenida en la piedra como Shorshiut, como algo que viene de la raíz, del principio, de la médula, de la parte como más profunda de la realidad, que sobre esa piedra está escrita el nombre de una tribu, para indicar que justamente cuando Akadosh Baruj Hu quiso crear el Olam, Alá B'Machshavá subió sobre su pensamiento que este mundo iba a ser creado a partir de Israel. O sea, que son los hijos de Israel. Israel son sus hijos, Av, Ben, aquello que está ya presente en el Shoresh, en la raíz de la realidad. O sea, este mundo fue creado a partir justamente de las esencias que después se van a manifestar en los hijos de Israel. Esto es el punto central del mandato de la Torá de escribir sobre las piedras los nombres de los hijos de Israel. Está escrito además que hay también en parte de la estructura del Hoshen también hay anillos, y hay sharsheret, otros tipos de implementos que cada uno obviamente tiene una importancia. Sin embargo, hay un tema que es importante mencionar sobre el Hoshen, y es el hecho de que dentro del Hoshen estaban ubicados los Urim y los Tumim, que son el nombre de Akadosh Baruj Hu. Urim Betumim son el nombre de Hashem. No sabemos exactamente a qué letra se está refiriendo. El nombre de Akadosh Baruj Hu, que todo el mundo conoce, Yud Kei Vav Kei, tiene ampliaciones, se expande y tiene formas diferentes en que se escribe ese mismo nombre en la medida en que estemos refiriéndonos a tal parte de la realidad o a tal parte de lo espiritual. Sin embargo, el hecho de que estuviesen allí unos pergaminos con el nombre de Kadosh Baruj Hu que se llaman Urim Betumim
daba la posibilidad a que este artículo, el Hoshen, pudiese ser también un receptáculo de preguntas y de respuestas. Se puede ser también un centro de energía, un centro de poder, que a través de él se podían dilucidar, se podían encontrar respuestas a preguntas que eran normalmente las más importantes para la nación, como ir a la guerra o no ir a la guerra. Encontramos el resto del Tanaj, algo conocido. Entonces vemos de acá que el Hoshem tiene como dos perspectivas. Hay una perspectiva de Shorshiut, o sea, hay una perspectiva de algo que viene del principio, que viene de raíz, que viene de lo más hondo, de lo más profundo de la realidad de la creación, en el cual está presente Israel, y eso es lo que hace que las letras que corresponden al nombre de las tribus estén grabadas sobre cada una de las piedras que son representantes de las tribus. Y además se proyecta hacia el futuro a través del hecho de que puede responder sobre actividades o sobre situaciones que la nación tiene que enfrentar o que tiene que realizar. Entonces, el Hoshen, este centro de poder, mezcla el pasado con el futuro. Es una especie de presente continuo en el cual está justamente presente, valga la redundancia, la memoria de la nación desde su Shoresh, y que se proyecta al futuro de la nación a través de las respuestas que el Hoshen da cuando se le pregunta. ¿De qué manera las respuestas se daban? Está escrito en nuestros libros que el Hoshen contiene las letras del Aleph Bet, y aquellas que no están presentes van a estarlo a través de que también se escribe allí el nombre de los Sabot, Abraham, Isaac y Jacob, y también Shiftei y Shurum, para ubicar todas las letras del Aleph Bet, y de esa manera cuando había una pregunta, una letra se iluminaba, después otra, y iba formando palabras. Esta es la presencia de la fuerza de lo sobrenatural dentro de el Hoshen, del Mishpat, de aquello que yacía, que estaba puesto sobre el corazón del Kohen Gadol. En ese momento, siempre la figura más alta espiritual del pueblo judío, el factor humano más elevado dentro del espacio sagrado que era el Mishkan.